Tuvimos la elección del pasado domingo 27 de octubre y la presencia femenina en el Parlamento creció muy poquito, levemente, y sigue siendo escasa la presencia de mujeres tanto en el Senado como en diputados. ¿Qué está pasando en ese tema? ¿Se puede modificar esto en el Uruguay pensando a corto plazo? Hoy estaremos hablando con una diputada electa y con dos politólogas. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Bueno, súper interesante este tema, obviamente, que vamos a tratar esta noche en vivo aquí en Lado E, en la pantalla de TV Ciudad. Primero saludo a diputada electa Tatiana Antúnez, de la 1001 del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Tatiana? Un gusto tanto por acá. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, también me acompañan las politólogas Nikki Johnson y Marcela Schenk. Ya voy a estar charlando con ellas también. Bueno, ¿qué balance haces, por ejemplo, de este tema? Ya vamos a hablar un poquito también del Frente Amplio y de esta campaña. Vos sos militante social, venís trabajando hace mucho tiempo con distintos temas. Sos una de las caras nuevas, si se quiere, ahora en esta legislatura. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo es la presencia femenina también en nuestra política? Bueno, me tocó debutar y como ya muchos estudios lo han indicado también a nivel de nuestro país y el estudio que han llevado adelante algunas compañeras, entre ellas Nikki, que está acá, habla de que las mujeres en general llegamos a estos lugares de representación después de 20 años de militancia. Yo podría decir que me encuentro siendo una de estas personas que luego de todo este tiempo de militancia más vinculada a lo social, llegamos a un lugar de representación en la política partidaria, en lo que bueno, en este momento es el Parlamento, que es un lugar también que se consigue a través de los votos, pero que antes de llegar a los votos, obviamente que hay toda una discusión que tiene que ver con la cuestión más interna de los partidos. Obviamente los datos que vemos, y es un tema muy interesante para discutir y para profundizar, son bastante preocupantes. Nosotras, aparte, venimos de un activismo que tiene que ver con el feminismo, o sea, somos mujeres y feministas desarrollando tareas, en este caso, en el Parlamento, pero también hemos militado el feminismo en el movimiento social y sabemos lo difícil que es para las mujeres en general llegar a cualquier lugar de representación en la política. Yo vengo del movimiento sindical y ocupé un lugar en el secretariado ejecutivo por una cuota de género porque no había ninguna mujer en el secretariado ejecutivo en el año en que yo terminé ocupando esa responsabilidad. Entonces, obviamente que son temas que tienen un trasfondo muy profundo, que el lugar de las mujeres históricamente no ha sido la política o el mundo público y que hoy, bueno, yo creo que es imprescindible que se tomen medidas para que lleguen más mujeres a los diferentes espacios de participación. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotras hemos estado subsumidas al mundo de lo privado, ¿no? Al mundo doméstico. Y una de las principales cuestiones que hacen que las mujeres no participemos de la política, además de muchos atravesamientos que puedan haber, que tienen que ver con la violencia política, que tienen que ver con cuestiones de lo que implica la visibilidad pública para una mujer, también tienen que ver con las tareas más vinculadas al mundo de lo doméstico. A los cuidados, en realidad, ¿no? Que recae sobre todo en las mujeres. Sí, a mí me toca estar acá, yo tengo una hija de 5 años,
y me es también bastante complicado y a veces hasta te sentís una mala madre, ¿no? De decir, bueno, tengo que salir a hacer tal actividad y ¿qué hago con mi hija si está con tos en invierno, que fueron las internas? O sea, cuestiones que les cuento que seguramente que muchas mujeres lo entiendan. Pero es un tema muy interesante eso, porque además, esto que hablábamos de los cuidados es real, ¿no? La mayoría de los cuidados recae sobre las mujeres, que además salen a trabajar, en algunos casos a estudiar, y sobre todo, vos lo sabés bien, la actividad política, la militancia, a veces las reuniones se dan en la noche. Entonces hay que sumarle todo lo que pasó en el día y que después esa persona tenga tiempo y ganas y energía para poder ir a hacer política. Eso está presente en el día a día de las mujeres también. Y en el caso de las mujeres que militamos, además no son dobles jornadas laborales, son triples jornadas laborales. O sea, serían como, ¿no? Tenés tu lugar de trabajo, yo en este caso soy trabajadora, ¿no? O sea, soy educadora social, soy trabajadora, y también, obviamente, como militante, tenés que desarrollar tareas relacionadas a la militancia y, por otro lado, los cuidados que son también parte de, en este caso, el trabajo no remunerado. Y este desafío, bueno, esta barrera es necesario que se rompa y no se va a romper solamente con enunciarlo. O sea, tiene que haber un conjunto de políticas públicas, de iniciativas también a nivel de los sectores políticos. En este caso, en el Frente Amplio, por ejemplo, se ha incorporado un espacio de cuidados producto del trabajo de la Comisión de Género y Feminismos, y eso nos facilita un montón a las mujeres también poder participar de los diferentes ámbitos orgánicos. También los protocolos que tienen que ver con las situaciones de violencia, cómo se trabajan los temas de violencia en la política, que también pueden pasar de hacer una broma, de hacer un chiste, a hacer algo que efectivamente llega a un punto que no aguantes más y que te excluya del ámbito político para siempre, ¿no? O sea, son un montón de mochilas con las que tenemos que cargar las mujeres en los ámbitos de la política y que que estamos decididas a combatirlo, porque también es importante decirlo que no somos solo las mujeres, en este caso yo que me identifico como una mujer de izquierda, las que vivimos estas situaciones. Si vamos a los otros partidos políticos, la representación de las mujeres vemos que es bastante más baja y además también hay fórmulas que no son paritarias. Pienso ahora en la fórmula del Partido Colorado, por ejemplo, ¿no? Que no era una fórmula paritaria. También la violencia política que tuvo que vivir, en este caso, una de las candidatas a la vicepresidencia del Partido Nacional. Lo difícil que fue también para Carolina Cose, por ejemplo, afrontar esa responsabilidad, tanto en la campaña interna como luego, ¿no? O sea, para las mujeres es todo mucho más difícil y y hay un montón de cosas que tenemos por delante y que obviamente que las vamos a desafiar y que tenemos que desafiarlas porque si no, la política va a seguir siendo el mundo exclusivo de los hombres. Lo decíamos recién, vas a ser diputada, vas a tener esta experiencia en la próxima legislatura, pero ¿vos pensaste en algún momento dejar la política a partir de estas cosas que contabas? Sí, cuando fui madre. Ajá. Cuando nació mi hija, decidí, en un momento dije, no sé qué voy a hacer, o sea, aparte en el medio me separé, por ejemplo, ¿no? O sea, también todo esto que es como muy íntimo parece, pero en realidad lo personal es político y esto es así. Y efectivamente son momentos donde decís, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, tengo que cuidar una niña, es chiquita, tiene ¿no? Hay que pagar un espacio de cuidados o no hay que pagarlo, pero ¿de dónde lo saco? Las políticas, justo cuando mi hija nace, comienza un gobierno que no estimuló el aumento de cobertura, ni las políticas del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, los presupuestos hacia eso. O sea, también, y en esto hay que decirlo con todas las letras, es importante que lleguen feministas a los espacios de la política porque también es importante que se tomen medidas que tengan que ver con la vida de las mujeres efectivamente. Votar presupuestos regresivos o no incentivar espacios que tengan que ver con transformar la vida de las infancias, por ejemplo, ¿no? O sea, si hablamos de la pobreza infantil, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo ha crecido la economía, pero la pobreza ha aumentado y en particular ha aumentado en los niños y niñas que no son hijos de repollos, son hijos de mujeres en general que están a cargo de esos gurises y gurisas. Entonces es un conjunto de cosas, ¿no? O sea, nada está suelto, son partes que hacen al todo. Y bueno,
Y en estas nos encontramos y estamos también, siempre hemos militado en favor de estas causas y por lo tanto vamos a seguir haciéndolo y vamos a tratar de construir alianzas también para que la participación de las mujeres se dé. Nosotros en el Frente Amplio tenemos un criterio que es distinto, que es el de la paridad. Nosotras, las listas del Frente Amplio son paritarias, capaz que después las compañeras politólogas lo pueden explicar un poco mejor, pero echa la ley, echa la trampa. Si vos tenés una lista paritaria, pero por ejemplo la suplencia la ejerce un hombre y capaz que hacemos renunciar a esa mujer. Capaz no, ha pasado. Claro, si no llegamos a los 2/3 de representación hoy, ¿no? Aún habiendo una ley de cuota, esto quiere decir que echa la ley, echa la trampa. Aún teniendo, en el caso del Frente Amplio, que tratamos igual de varias listas, ¿no? Yo creo que hay muchas que hacen el trabajo y se dedican a encontrar la fórmula para que las mujeres tengan esa representación y no tengan que renunciar y que la paridad efectivamente se cumpla, pero después, en la práctica, se ven situaciones que, que no van en favor de esto. Voy a recibir y a saludar a Nikki Johnson, docente, investigadora, doctora en ciencia política. ¿Cómo estás, Nikki? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tuvimos un leve crecimiento de presencia femenina, pero estamos lejos, supongo. ¿Qué balance, qué análisis hace de lo que está pasando? Bien. Tuvimos yo diría que tuvimos un aumento un poquito más significativo que en las últimas elecciones, ¿no? De hecho, yo voy a discrepar con los datos que mostraste al principio. Para mí entran no 29, sino 30 mujeres a la Cámara de Representantes. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con el sistema de suplencias, donde cuando el titular es electo a ambas cámaras, y esto es el caso, por ejemplo, de Besossi en Soriano, bueno, ahí perdón, no, me estoy equivocando porque son muchas listas y muchos números, pero hay casos donde en el caso de Cerro Largo, donde el titular es electo al Senado y en la información que está circulando en la prensa aparece como que su primer suplente va a asumir, pero de hecho el sistema es un sistema mixto, es decir, es electo, el primer titular electo será suplido por la segunda titular de la lista. Entonces, en ese caso, que es el caso de Cerro Largo, estaría asumiendo Graciela Echenique, según lo que dice la lista, ¿no? La hoja de votación, en el lugar de Sergio Botana en Cerro Largo, ¿sí? Me está confundiendo con el caso de Soriano, María Fajardo, que es ella que es electa a las dos cámaras y donde se supone por declaraciones de ella no va a asumir en el Senado, sino que se va a quedar con la Diputación, y en ese caso quien la suple en el Senado es un varón. Sí, en ese caso es Carlos Camí, ¿no? Ella ha dicho que no iba a asumir. Exacto, y eso ella ya ha hecho declaraciones a la prensa que esto ya lo decía durante la campaña, que ella no iba a asumir en el Senado, ¿no? Pero entonces, en total, lo que tenemos, si miramos el panorama total, tenemos la misma cantidad de mujeres electas al Senado. En el Senado no hay cambios, ¿sí? En estas elecciones son 8 mujeres que son electas al Senado y se va a sumar una más porque cualquiera de las dos fórmulas que gane el balotaje, la vice es una mujer. Entonces ahí se va a sumar una banca más para una mujer en el Senado. Y en diputados vamos a tener 30 mujeres electas, ¿sí? Y de esas 30 mujeres hay varios casos así de mujeres que entran. De hecho, es el caso de ambas bancas en Cerro Largo. En Cerro Largo ambas bancas fueron... Los primeros titulares de la lista fueron hombres, Alfredo Frati por la 609 y Sergio Botana por el Partido Nacional, y ambos de ellos salieron electos al Senado. Entonces, y en ambos casos su suplente es la que va a asumir la titularidad, es una mujer.
También tenemos casos al revés. Entonces, por ejemplo, Cecilia Cairo, que asume en el Senado, también es electa en diputados, y ella en diputados va a ser suplido por un varón. Es también el caso, porque también está circulando que ella va a ser suplida por una mujer, pero también es el caso de un sistema mixto de suplentes, ¿no? Se está nombrando a Melody Caballero como su suplente, que va a asumir la titularidad, pero en realidad con el sistema mixto va a asumir el primer titular no electo, que es un varón, en este caso Gabriel Bonifrisco. Gracias. Y después tenemos el caso de Cristina Lustenberg, que ella ella es electa por 2 listas al Senado, 2 listas diferentes, la lista El Abrazo, y también ocupaba el 4º lugar en la lista al Senado de las 609. Entonces, ella va a asumir por cualquiera de esas listas, y en cualquiera de los casos su suplente es Edgardo Ortuño. Entonces ahí una mujer que figura como electa va a ser sustituida por un varón. Entonces lo que vemos es que esto pasa, esto ya ha pasado. Bueno, es el caso otra vez de Graciela Bianchi, que capaz que es, ¿no?, el caso más notorio, que desde que ella ingresó al Parlamento en las elecciones del 2014 ha pasado esto, ¿no? Ella es electa a ambas cámaras, y donde asume, en la otra cámara asume un varón, ¿sí? Entonces eso se repite en estas elecciones para esa persona. Y después está el caso de Andrés Ojeda, que sale electo al Senado, y según la lista, sistema respectivo de suplentes, la primera suplente es una mujer, Eliane Castro. También yo he visto algo en los medios de comunicación diciendo que el que va a suplirlo en la Cámara de Representantes es otro suplente, Diego Ribeiro, pero él ocupa la tercera suplencia, ¿no? Entonces, para que él asuma la titularidad, tendrían que renunciar a la banca 2 suplentes antes que él. Bueno, entonces, capaz que, no sé, algo por partidos. Lo que vemos en el Senado es que... Ahora me gustaría ir ahí, Niki, también, pero sí, saludo a Marcela Schenk, por politóloga. supuesto. ¿Cómo estás? Una amiga de esta casa, además. ¿Andás bien, Marcela? Un gusto estar acá. Bueno, sí. lo mismo siempre, recibirte. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué balance haces de lo que está pasando hoy en nuestra política? Bueno, algo está pasando, ¿no? Justamente, y estamos viendo una desigualdad, ¿no? En este sentido, muchas veces nos vanagloriamos, y con justa razón, de muchos elementos positivos que tiene nuestra democracia, ¿no? Y en ese sentido una cierta singularidad de nuestro sistema en la región, y en este caso también tenemos una singularidad, pero negativa, ¿no? Si nos comparamos con otros países de la región, en el sentido de, bueno, de la representación de las mujeres, de los lugares que ocupamos las mujeres en distintos sitios, digamos, que tienen que ver con lugares clave del sistema político, tanto en el Parlamento, como estamos analizando hoy, como en candidaturas a la presidencia, como mencionaban ustedes en la entrevista, como cuando se conforma gobierno, se ocupan ministerios, etcétera, vemos ahí una subrepresentación de las mujeres, ¿no? O sea, en los últimos datos disponibles que tenemos del censo, vemos que las mujeres somos más del 50% de la población, y sin embargo, ¿qué pasa? Que somos el 30% del Parlamento, ¿no? Y bueno, y en ese sentido tenemos una serie de medidas que podemos llegar a aplicar como para mejorar esta situación, y de hecho en nuestro país las tenemos, y parte de esta situación tiene que ver con eso, con que existen medidas que buscaron revertir esta desigualdad, pero lo han hecho de forma deficitaria, ¿no? De vuelta, o sea, mientras se discutían acá determinadas acciones afirmativas, en la región ya hacía tiempo que eran realidad, ¿no? Estos sistemas de cuotas como los que tenemos hoy vigentes en nuestro país. Y mientras en los países de América Latina se discutían mecanismos de paridad, ¿no? O sea, ya no con este mecanismo más minimalista que tenemos, sino para tratar justamente de reflejar, ¿no?, esto que estaba hablando de que, bueno, somos la mitad, ¿por qué no somos la mitad de los lugares de representación? Se lleve adelante o se trate, digamos, de implementar algún tipo de medida para impulsar esto. Bueno,
no es una realidad claramente. De hecho, los proyectos que se han discutido en este último tiempo en relación a la paridad no prosperaron, ya vimos lo que sucedió, pese a que teníamos, por ejemplo, diferentes instrumentos de opinión pública, que seguramente Nikki puede mencionar mucho mejor que yo, que se han hecho durante el último tiempo, e incluso tenemos datos bien frescos de este año que se presentaron en el marco del 8 de marzo, donde se veía que claramente la mayoría de la población en Uruguay decía que las mujeres estaban subrepresentadas en estos lugares y que además eran favorables a que se cambiara la ley para que justamente tuviéramos un mecanismo paritario, ¿no? Cosa que no sucedió. O sea, hay algún tipo de desconexión en ese sentido entre lo que ocurre en el sistema político y lo que ocurre en la población y en el electorado, que no estamos pudiendo reflejar adecuadamente, ¿no? Yo hace un tiempo, cuando empecé a escribir columnas en La Diaria este año, empecé con una pregunta que era en relación a género y democracia, que tenía que ver con pensar si tiene cuerpo la democracia, ¿no? Si cuando pensamos estas imágenes que asociamos justamente con el inicio de una legislatura, cuando vemos esa foto del Parlamento, bueno, ¿qué vemos ahí y qué no vemos ahí? En relación a esto, ¿no? A la dimensión más descriptiva de la representación, ¿no? De quienes encarnan estos partidos, estas ideas. Bueno, está bien, sí, tenemos una dimensión más abstracta, más sustantiva, pero también tenemos una dimensión más material, ¿no? O sea, si estamos mirando esta foto y vemos una cierta homogeneidad en función del género, en función de lo étnico-racial, en función de otra serie de características, ¿no? Que nos están diciendo justamente que falta diversidad. ¿Ah? Y esta falta de diversidad también se refleja en una dimensión más sustantiva, como lo traía Tatiana hoy, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay una relación entre esta dimensión más descriptiva de la representación y esta dimensión más sustantiva. Por ejemplo, en considerar elementos en torno al género, ¿no? Cuando tenemos más mujeres en los parlamentos, en relación a que se piensen más en políticas de infancia, políticas de cuidados, otro tipo de áreas, digamos, que a veces no están contempladas y que tienen que ver entonces también justamente con esto, con el elemento más descriptivo de la representación. Hoy, Tatiana, hablabas de la violencia política, ¿no? Más allá de lo que pueda suceder en la interna de los partidos. Te pregunto, ¿qué pasa con nuestra sociedad, ¿no? Porque muchas veces vemos en redes sociales a veces una crítica mucho más agresiva hacia una legisladora que hacia un legislador. Incluso se trata de descalificar buscando otros elementos que van más allá de la política. ¿Cómo se revierte eso? Y bueno, obviamente que esto se revierte generando iniciativas que tienen que ver con, bueno, muchas tienen que ver con la legislación, muchas tienen que ver. Nosotros tenemos una ley de violencia basada en género que tiene un montón de elementos que combaten este tipo de violencias, por ejemplo, la violencia, en este caso, en las redes sociales, que es como muy fuerte hacia las mujeres. Hay fenómenos en particular de compañeras, por ejemplo, que están analizados de la cantidad de violencia que reciben cotidianamente en las redes sociales, y bueno, y es imperioso que se tomen medidas en torno a esto, porque aparte no tienen ningún tipo de fundamento, ¿no? Capaz que, no sé, se toma una definición, la misma que tomó otro varón en relación al mismo tema, y nadie le sale a decir nada en función de, por ejemplo, si lo tuitea o si le hacen una entrevista en relación a ese tema y lees los comentarios debajo de la columna. O sea, eso es una parte de la violencia política. Otra parte de la violencia política tiene que ver con la violencia que vivimos dentro de los espacios de la política, ¿no? Por eso digo que nosotros a nivel del Frente Amplio estamos viviendo un momento de readecuación normativa, que no quiere decir que esto mágicamente nos haga vivir en un Frente Amplio sin violencia y sin violencia hacia las mujeres, porque también somos un reflejo de la sociedad, porque en definitiva ahora también las urnas lo que arrojaron fue que somos la fuerza política más grande del país, y eso, o sea, vaya si tendrá reflejo de la sociedad en la que vivimos, una sociedad donde las mujeres somos violentadas, donde hay 100 denuncias de violencia de género por día. O sea, obviamente que hay que tomar iniciativas. En el Frente Amplio las estamos tomando, las estamos tratando de profundizar en los problemas. No barremos abajo de la alfombra, sabemos que existen, son muchos, han sido muy públicos. Capaz que no se tratan de la misma manera cuando tienen que ver con otros actores vinculados a la derecha. Por ejemplo,
podemos ir al caso Penades, que fue muy mediático, pero que en un principio también había como un cuidado particular y un vínculo hacia esa persona que tenía que ver con la familiaridad que esa persona había desarrollado en toda su trayectoria política. A nosotros en el Frente Amplio y en particular a nosotras nos cobran muchas situaciones como si nosotras fuéramos incluso las que cometiéramos la violencia. Nosotras recibimos un montón de señalamientos cotidianamente por temas que no se laudaron en relación a situaciones de violencia política que a veces ni siquiera tenemos idea. Y se nos cobra como si nosotras fuéramos las que violentamos, ¿no? Entonces también, bueno, esto tiene que ver con un cambio que es de toda la sociedad, ¿no? O sea, el patriarcado también nos hace parte de todo esto, a nosotras también, las mujeres, y en este sentido, por eso entendemos que esta readecuación normativa también en la que estamos trabajando, tiende a hacer justicia en relación a estas problemáticas. Ahora, a nivel de todas las organizaciones o de todas las de los movimientos, las organizaciones sociales, y ahí ya es un universo donde, bueno, tenemos una ley de género, una ley de violencias en género, es preciso que cuente con los recursos para que se pueda ejecutar e implementar de forma adecuada y tiene las posibilidades de trabajar hacia la erradicación de la violencia hacia las mujeres en los diferentes ámbitos, también pensando en una perspectiva más interseccional, como decíamos, de lo diverso, también pensando en las personas, en las mujeres afro, en las personas con discapacidad. O sea, hay un montón de, también, ¿no? Esto, en el Parlamento no se ven reflejadas tampoco todas estas diversidades, y bueno, y las democracias van a ser mejores si todas estas diversidades también se pueden ver reflejadas en los diferentes ámbitos de participación. Bueno, ya en el final, porque sé que te tenés que ir porque tenés otra actividad, pero bueno, estamos en un mes clave, ¿no? Empezamos un mes clave de cara al balotaje. ¿Cmo ves al Frente Amplio? ¿Dónde pasa la clave para esa instancia? Y bueno, ahora nosotros ya pasamos por esta primera etapa, entendemos que tuvimos un resultado que bueno, que capaz que no era el que esperábamos, pero esperábamos tener mayorías parlamentarias en las dos cámaras. En este caso logramos mayorías parlamentarias en el Senado, eso ya nos posiciona en un lugar mejor que en el 2019 comparativamente. Pero bueno, ahora tenemos que salir a las calles a buscar esos votos que nos faltan, que entendemos que los vamos a encontrar porque entendemos que tenemos una propuesta para hacer. Propuestas, ¿no? O sea, tenemos un programa que habla de un montón de temas que hacen a la vida de la gente. Tenemos un país que hoy se encuentra viviendo un montón de dificultades que no es necesario, la gente las vive, ¿no? Podemos hablar de seguridad, podemos hablar de violencia, podemos hablar de trabajo, podemos hablar de salario, podemos hablar de un montón de cosas y bueno, y la gente lo vive cotidianamente. Entonces, es difícil llegar porque obviamente hay que dar el debate y a veces el cerco mediático tampoco habilita, no tenemos, capaz que los mismos medios que no sabemos de dónde lo saca Ojeda, por ejemplo, para tener tantos minutos en la televisión, pero sí lo que tenemos es una capacidad enorme de llegar a los territorios, a llegar a cada rincón del país, el llegar al mano a mano con la gente. Entonces esos votos hay que salirlos a buscar y vamos a salir a buscarlos y entendemos que vamos a ganar el gobierno. Tatiana Antúnez, diputada electa, muchas gracias por tu visita esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, yo me vengo para este lado de la B. Voy a seguir conversando con Niki, con Marcela, a propósito de este tema y de otros también. Hoy, Niki, hablábamos de la interna de los partidos, ¿no? A partir de la presencia femenina. ¿Qué destacarías vos? ¿Qué te llama la atención de lo que pasó? Bueno, hay varias cosas, pero es notorio en el Senado, ¿no? Ajá. Cómo ha cambiado ahí el panorama, porque de las 8 mujeres electas como senadoras, 7 de ellas son del Frente Amplio y hay una sola senadora del Partido Nacional, que es Graciela Bianchi, ¿sí? Sí, en el actual periodo, periodo legislativo, había mujeres electas como senadoras de los 4 partidos que tenían representación en el Senado, ¿no? Estaban del Frente Amplio, también había del Partido Nacional, estaba Gloria Rodríguez y Carmen Aciaín, además de Graciela Bianchi, y bueno,
vicepresidenta de la República, y estaba Carmen Sanguinetti por el Partido Colorado y Irene Moreira por Cabildo Abierto. Entonces, ese panorama cambió contundentemente en el Senado, y tenemos de esas 7, de las 7 senadoras electas por el Frente Amplio, todas menos una tiene trayectoria parlamentaria, ¿sí? Varias de ellas en el Senado, pero si no en el Senado, en la Cámara de Diputadas. La única que no es Blanca Rodríguez, que se sumó a la política, que empieza su trayectoria política con estas elecciones. Vos recién hablabas, Marcela, ¿no?, en la primera intervención, arrojando también datos muy interesantes. ¿Vos imaginás que esto se puede llegar a revertir? No sé si hablar a corto plazo, mediano plazo, pero que esto puede llegar a tener algún cambio aquí en el Uruguay. Yo creo que sí, espero que sí, junto con Nikki, imagino que estamos en la misma, sé que estamos en la misma página en ese sentido, y creo que algo que sobre todo Nikki ha estudiado bastante, o sea que le voy a dar la palabra a ella en breve en ese sentido, es que es con leyes, pero no es solo con leyes, ¿no? Un poco Tatiana lo mencionaba también en ese sentido, ¿no? Obviamente tenemos determinada legislación, pero la aplicación que tenemos incluso de esa legislación vigente es completamente minimalista, ¿no? Entonces, en base a eso es que se refleja el panorama que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y hay diferencias también entre los partidos que tenemos, entre las propias normativas que se establecen, ¿no? Entonces, en ese sentido, si miramos por partido, vamos a ver que en el Frente Amplio tenemos un mayor número de mujeres representadas. Y eso tiene que ver con la aplicación que se hace de esto a la interna de los propios partidos, donde hay uno que se está planteando ir un poquito más allá de esta aplicación minimalista y plantear la paridad. De todas formas, también por la estructura que tenemos de listas, de sectores, etcétera, muchas veces vemos que tenemos listas pequeñas donde quien queda electo es la persona que está encabezando esa lista. Entonces, esto también va en detrimento de normativas, incluso como la de la paridad si fuera aprobada, ¿no? O sea que por eso digo, es con leyes, pero no solo con leyes, y también se necesita voluntad política. En un sentido, además, donde tenemos a los partidos, que son los que terminan definiendo todo, ¿no? O sea, el elector en realidad ya va y vota la lista tal cual está. Exactamente, antes, digamos, ¿no? Exactamente, que es una de las particularidades también de nuestro sistema, ¿no? Que las listas son cerradas, son bloqueadas, no se pueden modificar. Entonces, el argumento que muchas veces escuchamos en detrimento de acciones afirmativas como estas, ¿no? Que lo que buscan justamente es llegar a la igualdad a través de una medida equitativa, es bueno, pero en realidad tenemos que tener la misma medida siempre y la misma medida es lo que va a generar igualdad. Bueno, si tenemos una desigualdad de base y aplicamos lo mismo, lo que vamos a hacer es reproducir desigualdad. Y en ese sentido, bueno, los partidos que son los que tienen la llave para esto, no están abriendo la puerta, ¿no? Para que se produzca igualdad, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y argumentos, por ejemplo, que se esgrimen como, bueno, pero a ver, lo que termina rindiendo es la capacidad de las personas. No, justamente no valen en un sentido como este, donde quienes están definiendo son los que tienen la llave, como decía, de los partidos, y se definen por cosas que no siempre tienen que ver con la capacidad de las personas que están allí, ¿no? Recuerdo en un encuentro de mujeres políticas hace muchos años que una de ellas manifestaba: a ver, en el momento en que se definen las listas, es de noche, yo estoy cuidando a mis hijos y no puedo estar en la reunión, ¿no? Un poco también Tatiana lo traía en relación a los cuidados, las diferencias de género en ese sentido, ¿no?, que tenemos. Y bueno, ese tipo de cosas terminan definiendo entonces los lugares, ¿no? Sí, pensaba que también en este periodo hubo un proyecto de la senadora Gloria Rodríguez, ¿no?, que incluso recibió críticas en la interna de su partido, del Partido Nacional, también fueron bastante duras. Pensaba en eso de que cuando se intenta buscar algún cambio dentro del sistema político, incluso pasan este tipo de cosas. ¿Cómo viste eso, por ejemplo? Y ese proyecto también, Nikki. Sí, bueno, ese proyecto no llegó a la mayoría especial necesaria para aprobar una reforma de la ley electoral, que son 2/3 de los integrantes de la Cámara. Y bueno, de hecho, ¿no?, fue presentado por una senadora del Partido Nacional, y las únicas que votaron del Partido Nacional ese proyecto fueron
de su propio partido fueron ella y la vicepresidenta. Entonces, son señales, sí. Lo que dice Marce también respecto a la aplicación, la adopción voluntaria dentro del Frente Amplio de la paridad, claramente es un factor clave para que salgan más mujeres electas, ¿no? En el nuevo Parlamento, el Frente Amplio, 2/3 de las mujeres electas provienen del Frente Amplio, ¿no? En todo el Parlamento, considerando las dos cámaras. No llega dentro de la bancada del Frente Amplio a la paridad, ¿no? En cambio, no es que claro, de los 64 bancas que va a tener el Frente Amplio en el Parlamento, 32 sean ocupadas por mujeres. No, 25 van a estar ocupadas por mujeres. Pero bueno, son, digamos, es el partido, bueno, dejando afuera Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que tienen bancadas muy chiquitas de solo 2 representantes, y una es varón y la otra es mujer. Entonces tienen una tasa de representación femenina de un 50%. Pero esto, digamos, puede pasar con partidos o bancadas muy chicas. Pero en comparación con el resto de los partidos, el Frente Amplio llega a más de 1/3 de mujeres, a casi 35%, a casi 40%, 39% de mujeres en su bancada, y le sigue el Partido Nacional, que sí tuvo un aumento interesante, ¿no? Tiene más de un 18% de sus legisladores son mujeres, y eso duplica la tasa que tenía en el último Parlamento. También hubo un aumento de 11 a 18% en las representantes del Partido Colorado en el Parlamento. Entonces, vemos un aumento, sí, en todos los partidos, pero las características de la competencia, sobre todo en el Senado, ha dado este escenario. En la Cámara de Representantes, en cambio, tenemos otras novedades que tienen que ver con los departamentos por los cuales son electas mujeres en estas elecciones. Hay dos departamentos que por primera vez tienen mujeres electas como titulares, que es Soriano y Flores. En Soriano, María Fajardo, que fue electa como titular en estas elecciones, asumió en las últimas elecciones como titular, pero no fue electa como titular, ¿no? Asumió después cuando el titular renuncia a la banca. Esto hace que en estas elecciones hay 11 departamentos del país que van a tener representación femenina. Esto es un aumento, es un paso importante. En 2019 y en 2014 eran solamente 7 departamentos que alcanzaban representación femenina, entonces eso es un aumento interesante. Y de hecho, en este momento solo Durazno y Florida son los únicos departamentos que nunca han tenido una mujer electa como legisladora. Entonces, hay avances, ¿no? Claro. Y bueno, y tenemos ese caso de Cerro Largo, que tanto Cerro Largo como Río Negro van a tener bancadas de diputadas únicamente mujeres, ¿no? Las dos son mujeres. Les propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿les parece? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con las politólogas Marcela Schenk y Nikki Johnson. Se viene un balotaje, voy a aprovechar que las tengo acá para preguntarles cómo lo están viendo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué escenario tenemos planteado hoy? A ver, Marcela. Bueno, el escenario que tenemos hoy, a ver, tenemos diferentes elementos como para poder analizarlo, ¿no? Claramente el esquema que nos queda post el domingo es un esquema parejo, que nos augura que va a ser peleado este mes, poquito menos de un mes que nos queda de campaña, pero también tenemos algunos elementos para considerar, por ejemplo, a nivel de la Usina de Percepción Ciudadana,
que habíamos hecho un relevamiento previo a octubre, bueno, además de la proyección de escrutinio que realizamos el propio domingo, ¿no? Pero unos días antes habíamos hecho entonces este relevamiento para ver intención de voto por partido, porque recordemos que si bien tendemos a asociar la dinámica con cómo se comportan los bloques, lo que votamos el domingo fueron partidos, ¿no? Y no coaliciones o bloques. Y habíamos visto también el posible escenario de cara al balotaje, que era lo más probable que veíamos de acuerdo a los números de intención de voto para cada partido, ¿no? Y en ese sentido, el escenario que desde hacía varias mediciones veíamos como más posible era el de un balotaje entre dos fórmulas, que fueron las que terminaron venciendo, digamos, en este domingo, ¿no? La encabezada por Yamandu Orsi y la encabezada por Álvaro Delgado. Y en ese sentido, lo que veíamos era, en esta última medición, una diferencia de 8 puntos entre estas dos fórmulas, un 49% para la fórmula que encabeza Orsi y un 41% para la fórmula que encabeza Delgado. Por supuesto, esto antes del domingo, claro. Nos queda todavía un mes de campaña, un mes de campaña que va a ser pareja, va a ser dura. El otro elemento que creo que sería interesante tener como para considerar es el tema de los históricos, ¿no? De lo que ha sucedido con el balotaje en otros momentos. Y lo que hemos visto ahí también es que varía, o sea, no podemos hacer una especie de traducción literal de lo que ocurre en octubre con lo que ocurre en noviembre, justamente por lo que estamos hablando, ¿no? Porque lo que ocurre en octubre es una elección de partidos y lo que ocurre en noviembre es de fórmulas, ¿no? Y en ese sentido lo que hemos visto siempre es que el Frente Amplio tiene un piso en lo que ocurre en octubre, que después crece de cara a noviembre, y no sucede lo mismo con los demás partidos, ¿no? Es cierto que es un escenario distinto, porque ya tenemos, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, un gobierno de coalición más consolidado, ¿no? De hecho, bueno, un poco la foto con la que terminamos el domingo mostraba eso, ¿no? Que en el escenario anterior, por ejemplo, costó días, ¿no? Generar esa foto. En este momento fue casi automática, ¿no? Eso de que estuviera Delgado en el escenario con el resto de los socios de la coalición por detrás. Pero de todas formas hay determinados elementos que ya están más consolidados en el Frente Amplio y que faltan por consolidar en la coalición. Por ejemplo, tener un programa común, ¿no? Ahora el que lo tiene es el Frente Amplio. La coalición tiene que construirlo de cara a noviembre, o sea, tiene un poco menos de un mes para hacerlo, ¿no? Y bueno, y lo que hemos visto es, mirando el histórico, que se producen una serie de fugas, digamos, de lo que ocurre en octubre en relación a noviembre para los partidos de la coalición. Niki, ¿qué mirada tenés sobre este balotaje? Bueno, en realidad yo no estoy mirando las cuestiones que mira Marce, pero una de las cosas que sí me interesa, que vamos a estar haciendo cierto seguimiento, tiene que ver más bien con las propuestas, ¿no? Y qué se está discutiendo, qué discuten las fórmulas y sí, cuál es el rol dentro de las fórmulas, ¿no? Del candidato a presidente y la candidata a vice en ese discurso y en el planteo de propuestas, ¿no? Algunas cuestiones, como ¿no? mencionaba Tatiana, por ejemplo, el sistema de cuidados, que fue un buque insignia del Frente Amplio, del gobierno de Mujica, que ha estado bastante dejado de lado en este gobierno. Y a mí me interesa ver, bueno, cuánto estos otros temas van a estar en el debate. Son temas que interesan a una parte importante de la población y me interesa ver eso, ¿no? Cuánta diversidad en temáticas, cuánto se va a hablar a determinados segmentos de la población en esa búsqueda de los votos que faltan. Marcela, Niki, ha sido un gusto tenerlas por acá, ¿eh? Las seguimos en otro momento, ¿les parece? Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.